Millonario encontró a la empleada durmiendo en su silla y lo que hizo la dejó. Rodrigo Cifuentes empujó la pesada puerta de cristal de su oficina con la mandíbula apretada. Era el CEO del conglomerado inmobiliario más poderoso de Monterrey, un hombre acostumbrado a que el mundo girara exactamente a la velocidad que él dictaba. Esa mañana, un error millonario en un contrato lo tenía a punto de explotar. Entró a su despacho dispuesto a destrozar a quien se cruzara en su camino, pero el silencio absoluto de la habitación lo detuvo en seco. No estaba solo. Detrás de su imponente escritorio de roble, el centro de poder desde donde controlaba su imperio, había alguien más. Rodrigo parpadeó, incrédulo. Dos pies calzados con unos tenis de lona blanca, con las suelas desgastadas y grises por el uso extremo, descansaban descaradamente sobre la madera pulida. La sangre le hirvió. Dio 3 pasos rápidos y silenciosos, preparando el grito que terminaría con la carrera de ese empleado insolente. Pero al rodear el escritorio, la furia se congeló en sus venas. En su silla ejecutiva de cuero, reclinada hacia atrás, dormía profundamente una joven empleada de limpieza. Llevaba el uniforme azul de la empresa. Un trapeador morado descansaba abandonado contra el librero, y en sus manos aún llevaba puestos unos gruesos guantes amarillos de goma. Su cabeza colgaba ligeramente hacia un lado. Estaba exhausta. No era el sueño de alguien perezoso, era el colapso absoluto de un cuerpo humano que simplemente no pudo dar un paso más. Tenía ojeras oscuras y profundas bajo los ojos cerrados, y su respiración era pesada, casi un ruego de descanso. Rodrigo levantó la mano para golpear el escritorio y despertarla de un susto. Iba a despedirla ahí mismo, a llamar a seguridad para que la sacaran a rastras del edificio por faltarle al respeto a su oficina. Pero entonces, un rayo de sol que entraba por los inmensos ventanales iluminó el rostro de la chica. Rodrigo detuvo su mano en el aire. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un golpe directo al pecho. Retrocedió un paso, tropezando torpemente con la alfombra. «No puede ser», susurró con la voz rota, apenas un hilo de sonido en la inmensidad de la oficina. Ese rostro, ese pequeño lunar junto a la ceja izquierda, esa misma expresión de cansancio y nobleza. De golpe, las paredes de cristal y el lujo de su oficina desaparecieron. El sonido del aire acondicionado fue reemplazado por un zumbido ensordecedor y el olor a hierro y sangre inundó su memoria. 7 años atrás. La carretera oscura rumbo a Saltillo, la lluvia torrencial, el camión de carga perdiendo el control y aplastando el pequeño auto de Rodrigo hasta convertirlo en un ataúd de metal retorcido. Rodrigo recordó el dolor asfixiante, el sabor a muerte en la boca, la certeza de que esa era su última noche en el mundo. Y entonces, entre la tormenta y el humo, unas manos ásperas y fuertes rompieron el cristal de su ventana. Un hombre mayor, un campesino que pasaba por ahí en su vieja camioneta, no dudó un segundo en meterse entre los fierros a punto de incendiarse para sacarlo. «No te me duermas, muchacho. Aguanta, que tienes una vida por delante. Mi hija ya fue corriendo a la carretera a buscar ayuda. Aguanta», le decía aquel hombre, apretando sus heridas con su propia camisa, y Rodrigo recordó a la chica. Una adolescente de apenas 15 años que llegó corriendo bajo la lluvia, llorando, pero firme, trayendo a los paramédicos y sosteniendo la mano de Rodrigo mientras lo subían a la ambulancia. «Mi papá dice que vas a estar bien. No te rindas», le había dicho aquella niña, con la cara empapada por la lluvia y las lágrimas. Rodrigo volvió al presente con un nudo en la garganta que lo ahogaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas calientes. La miró de nuevo. Era ella. Era Nayeli Villeda, la hija del hombre que le regaló la vida que hoy tenía. El magnate, el hombre más temido de la ciudad, cayó de rodillas frente a su propio escritorio. Sus manos temblaban mientras se llevaba los dedos a los labios, tratando de ahogar un sollozo. Su salvadora, la niña que corrió kilómetros bajo la lluvia por él, estaba frente a sus ojos,
Años después, vestida con un uniforme de limpieza barato, con las manos agrietadas por los químicos y desmayada de cansancio extremo en su silla. ¿Qué tragedia tuvo que haber ocurrido para que esa familia terminara en la miseria mientras él amasaba millones? La culpa lo atravesó como una lanza. Él buscó a don Anselmo los primeros meses después del accidente, pero la familia se había mudado de su pueblo y la investigación se enfrió. Con los años, los negocios y la ambición enterraron su gratitud. Hasta hoy. Rodrigo se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de cada segundo que había desperdiciado. Miró el rostro dormido de Nayeli. No había rabia en él, solo una devoción y un respeto absolutos. En ese momento, Rodrigo Cifuentes juró por su propia vida que esa sería la última vez que Nayeli Villeda tocaría un trapeador. El movimiento inesperado. Afuera de la oficina de Cristal, la tormenta estaba a punto de desatarse. Esteban Quirós, el director de Recursos Humanos, venía caminando por el pasillo principal con una sonrisa depredadora en el rostro. Dos gerentes lo seguían de cerca. Habían visto, a través de las cámaras de seguridad internas, que una empleada de intendencia había entrado a la oficina del CEO y no había salido. Peor aún, habían visto cómo el jefe entraba a la oficina con expresión de furia. Esteban odiaba a los empleados de limpieza. Le repugnaba que caminaran por las mismas alfombras que él. Esta era su oportunidad perfecta para exhibir su autoridad y ganarse puntos con el dueño de la empresa. «Preparen a los guardias de seguridad del lobby», ordenó Esteban a uno de los gerentes, ajustándose la corbata de seda. «El señor Cifuentes debe estar furioso. Voy a hacer que arresten a esa igualada por intento de robo. Nadie se mete a la oficina principal sin querer robar algo. La voy a humillar frente a todo el piso para que todos entiendan quién manda aquí». Esteban se acercó a las pesadas puertas, listo para irrumpir y ser el verdugo oficial. Levantó la mano, empuñando los nudillos para golpear el cristal con fuerza y despertar abruptamente a la empleada, creando un espectáculo. Pero antes de que sus nudillos rozaran el vidrio, la puerta se abrió repentinamente desde adentro. Era Rodrigo Cifuentes, pero no era el CEO colérico que todos esperaban ver. Rodrigo salió al pasillo, bloqueando completamente la entrada con su cuerpo. Su rostro estaba tenso, pálido, y en sus ojos había una oscuridad aterradora que hizo que Esteban y los gerentes retrocedieran instintivamente. «Señor Cifuentes», empezó a decir Esteban fingiendo indignación. «Acabamos de ver por las cámaras que una de las sirvientas se atrevió a...» «¡Cállate!». La orden de Rodrigo no fue un grito. Fue un susurro rasposo, bajo y cargado de una amenaza tan real que el aire en el pasillo pareció congelarse. Esteban parpadeó, desconcertado. «Señor, ya pedí que suba seguridad para sacarla a patadas. De ninguna manera voy a permitir que una simple gata de limpieza ensucie su silla presidencial. Voy a entrar a levantarla ahora mismo y...». El movimiento de Rodrigo fue tan rápido que nadie lo vio venir. El millonario extendió las manos, agarró a Esteban por las solapas de su costoso traje italiano y lo estampó contra la pared del pasillo. El sonido sordo del impacto resonó, pero Rodrigo mantuvo la presión, pegando su rostro al del arrogante director. «Escúchame muy bien, pedazo de imbécil», siseó Rodrigo con los dientes apretados, sus ojos inyectados en sangre, brillando con una mezcla de furia y lágrimas contenidas. «Hay una mujer durmiendo en esa silla, está exhausta. Y si alguno de tus gerentes, si cualquiera en este maldito edificio hace un solo ruido, tira una pluma al suelo o respira demasiado fuerte y la despierta, me voy a encargar de destruirlos. A todos». Esteban temblaba. Jamás, en los 5 años que llevaba trabajando allí, había visto a su jefe perder el control de esa manera, y mucho menos para defender a una empleada de limpieza. «Pero, señor, es solo una afanadora», tartamudeó Esteban, sintiendo que el oxígeno le faltaba.
Es dueña de tu vida si ella lo decide, y a partir de este segundo, este piso se declara en silencio absoluto, sentenció Rodrigo, soltándolo bruscamente. Cancela todas mis reuniones, apaga los teléfonos del piso 50, detén los elevadores en el 49, nadie sube, nadie entra. Los gerentes que observaban la escena palidecieron. ¿Detener el centro de operaciones de un imperio inmobiliario? ¿Perder millones de dólares en reuniones retrasadas por el sueño de una empleada con sueldo mínimo? Era una locura. Señor, los japoneses están esperando en la sala de juntas para la firma del contrato de 3 millones, se atrevió a decir uno de los gerentes, sudando frío. ¡Que esperen! Y si no quieren esperar, que se larguen, respondió Rodrigo sin titubear, sin apartar la mirada de la puerta de su oficina. Hoy mi dinero no vale nada comparado con lo que le debo a la mujer que está al otro lado de esa puerta. Rodrigo se quitó el costoso saco de su traje y lo arrojó sin cuidado sobre el escritorio de la secretaria del pasillo. Luego, el hombre más poderoso de la ciudad se cruzó de brazos y se plantó firmemente como un guardia de seguridad frente a las puertas de cristal de su propia oficina. A través del vidrio transparente, a lo lejos, se podía ver a Nayeli, aún sumida en su profundo sueño, ajena al caos que acababa de desatar. Respiraba tranquila, descansando por primera vez en semanas. Afuera, el mundo corporativo había sido paralizado por la voluntad de un solo hombre. Rodrigo no iba a permitir que la pesadilla de Nayeli continuara un segundo más. Mientras ella dormía, él sacó su teléfono celular de su bolsillo. Necesitaba respuestas urgentes. «Tráeme el expediente completo de Nayeli Villeda», le ordenó a Esteban, quien seguía pegado a la pared, aterrado. «Quiero saber exactamente desde cuándo trabaja aquí, cuánto gana, y quiero saber por qué una mujer de 22 años parece tener el peso del mundo en la espalda. Tienes 5 minutos antes de que te despida. ¡Corre!». Esteban tragó saliva y salió corriendo hacia las escaleras, olvidándose del orgullo, mientras Rodrigo se quedaba solo, de pie frente a la puerta, custodiando el sueño de la mujer a la que le debía la vida, preparándose mentalmente para enfrentar la dolorosa verdad que estaba a punto de descubrir. El informe oculto fueron los 4 minutos más largos en la vida de Esteban Quirós. El director de Recursos Humanos regresó corriendo por el pasillo del piso 50, con el rostro empapado en sudor frío y la respiración entrecortada. El nudo de su corbata de seda estaba deshecho. En sus manos temblorosas sostenía una carpeta manila desgastada, un contraste grosero con la elegancia pulida de las paredes de cristal y los pisos de mármol que los rodeaban. Rodrigo Cifuentes seguía de pie, inamovible, como un muro de contención frente a la puerta de su oficina. No había apartado la vista del interior, vigilando el sueño profundo y doloroso de la joven mujer que descansaba en su silla. Cuando escuchó los pasos torpes de Esteban, giró lentamente el rostro. Su mirada era tan afilada que parecía capaz de cortar el aire. Esteban extendió la carpeta tragando saliva con dificultad. «Aquí está, señor Cifuentes», tartamudeó, intentando recuperar inútilmente su tono de autoridad. «El expediente completo de la afanadora. Como le dije, no es nadie importante. Apenas lleva 8 meses en la nómina, subcontratada por la agencia externa. Gana el salario mínimo, nivel 1. No entiendo por qué tanto interés en una simple...». Rodrigo le arrebató la carpeta de las manos con un movimiento tan brusco que el borde de cartón cortó levemente el dedo de Esteban. No dijo una sola palabra, abrió el expediente ahí mismo, en medio del pasillo silencioso, mientras los gerentes observaban desde la distancia sin atreverse a respirar. La primera hoja era la solicitud de empleo. Una fotografía tamaño infantil, en blanco y negro, estaba engrapada en la esquina superior derecha. Era Nayeli,
En la foto, sus ojos ya reflejaban una tristeza antigua, una carga demasiado pesada para alguien que apenas cruzaba los 20 años. Rodrigo pasó el dedo sobre el papel áspero. Nayeli Villeda, 22 años, nivel de estudios, preparatoria trunca. El motivo de abandono escolar estaba escrito a mano, con una letra temblorosa pero clara. Enfermedad grave de familiar directo. Rodrigo sintió que el estómago se le encogía. Siguió pasando las páginas con rapidez, buscando respuestas, buscando la magnitud del daño. Encontró el registro de asistencia. Su sangre comenzó a hervir al ver los números. Nayeli no solo cubría su turno de 8 horas en el corporativo. Había notas de recursos humanos indicando que tomaba todas las horas extras posibles, doblando turnos constantemente, limpiando los baños del estacionamiento subterráneo hasta la madrugada y reportándose a su turno regular apenas unas horas después. Era un ritmo inhumano. Nadie podía sobrevivir así. Pero lo que terminó por romper el alma del millonario estaba en la sección de incidencias y solicitudes. Había 3 hojas membretadas con el logo del departamento de Esteban Quirós. Las 3 eran solicitudes de anticipo de nómina hechas por Nayeli. Rodrigo leyó la primera, fechada hace 6 meses. Solicito amablemente un adelanto de 2,000 pesos. Es para cubrir las medicinas de urgencia de mi papá, don Anselmo Villeda. Prometo cubrir más horas extras para pagarlo. En la parte inferior de la hoja, un sello rojo y grueso dictaba, denegado. Y debajo, la firma arrogante y estilizada de Esteban Quirós. Rodrigo apretó la mandíbula hasta que sus dientes rechinaron. Leyó la segunda solicitud de hace 3 meses. Por favor, suplico un adelanto de 1 mes de sueldo. Mi papá necesita sesiones de hemodiálisis urgentes. El hospital público no tiene espacio y su corazón está fallando. Dejaré mis papeles originales como garantía. El mismo sello rojo, denegado, la misma firma de Esteban. Y finalmente, la tercera hoja. No era una solicitud. Era un aviso legal adjunto al expediente, una notificación de embargo salarial de una clínica privada de dudosa reputación y un aviso de desalojo de su vivienda por falta de pago. Nayeli había acudido a prestamistas usureros, esos que rompen piernas y destruyen vidas, porque la empresa multimillonaria para la que se partía la espalda limpiando pisos le había negado un préstamo que para Rodrigo Cifuentes representaba lo que gastaba en una botella de vino durante una cena de negocios. Al final del expediente, una copia de la receta médica, arrugada y manchada de lágrimas secas, detallaba el diagnóstico. Insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Cardiopatía severa. Paciente, Anselmo Villeda, 68 años. El hombre que se metió entre las llamas y los fierros retorcidos para sacar a un desconocido de un auto destrozado. El héroe anónimo que le había regalado a Rodrigo su imperio, su riqueza, su vida entera, se estaba pudriendo en una cama, muriendo lentamente por falta de dinero, mientras su hija limpiaba la basura de los hombres de traje. La culpa golpeó a Rodrigo con la fuerza de un tren de carga. Sus rodillas casi ceden. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de arrepentimiento, rodó por su mejilla y cayó exactamente sobre el sello de denegado. Cerró la carpeta lentamente. El silencio en el pasillo era absoluto, asfixiante. Rodrigo levantó la vista y fijó sus ojos en Esteban Quirós. Ya no había furia explosiva en el magnate, había algo mucho peor. Había una frialdad absoluta, la mirada de un hombre que estaba a punto de destruir una vida sin el menor remordimiento. ¿Tú denegaste esto?, preguntó Rodrigo. Su voz era apenas un murmullo, pero resonó como un trueno. Esteban palideció. Miró la carpeta y luego al jefe. «Señor, son políticas de la empresa», se justificó rápidamente, alzando las manos en actitud defensiva. «Las afanadoras son empleadas temporales. No son sujetos de crédito interno. Si empezamos a darles dinero a cada gata que viene a llorar porque su pariente se está muriendo, la empresa perdería liquidez. Además, es una pésima inversión. Esa gente nunca paga».
Yo solo estaba protegiendo los intereses del corporativo, señor Cifuentes. Hice mi trabajo. El sonido del puño de Rodrigo, estrellándose contra la pared de madera junto al rostro de Esteban, hizo saltar a todos en el pasillo. La madera crujió. Esteban soltó un grito ahogado y se encogió, esperando el golpe en su cara. «Tu trabajo, pedazo de escoria, era tener un gramo de humanidad», dijo Rodrigo, con la voz temblando de pura ira contenida, acercándose hasta que su aliento chocó contra el rostro de Esteban. «El hombre que se está muriendo en ese expediente es la única razón por la que yo respiro hoy. Es la única razón por la que este maldito edificio existe, y tú condenaste a su hija a la miseria por proteger mis intereses». Esteban abrió los ojos de par en par, el terror paralizándole el corazón. No entendía de qué hablaba el millonario, pero sabía que su carrera acababa de terminar. «Señor, yo no sabía, se lo juro. Si me hubiera dicho, ¡largo!». El rugido de Rodrigo hizo eco en todo el piso 50. «Lárgate de mi edificio antes de que te tire por la ventana. Estás despedido. Y escúchame bien, Quirós. Me voy a encargar personalmente de que no vuelvas a conseguir trabajo ni limpiando botas en esta ciudad. ¡Fuera de mi vista!». Esteban, temblando de pies a cabeza y con lágrimas de humillación en los ojos, dio media vuelta y corrió hacia los elevadores como un animal asustado, pasando entre los gerentes que se apartaban de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Rodrigo se quedó solo frente a la puerta de cristal. Apretó la carpeta contra su pecho, cerró los ojos y tomó una respiración profunda, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Tenía que ser fuerte. Tenía que arreglar todo el daño. Pero antes de que pudiera empujar la puerta y entrar a la oficina, un movimiento repentino en el interior captó su atención. Nayeli se estaba despertando. El despertar del pánico. El sol había cambiado de posición. Los rayos intensos del mediodía que entraban por el gran ventanal de la oficina presidencial comenzaron a calentar el rostro de Nayeli. El despertar no fue suave ni pacífico. Fue un tirón violento de regreso a una realidad que la aplastaba sin piedad. Un espasmo recorrió el cuerpo de la joven. Sus ojos se abrieron de golpe, desorientados, buscando el techo de lámina de su pequeño cuarto en la periferia de la ciudad, esperando escuchar la tos seca y dolorosa de su padre al otro lado de la pared cortina. Pero no escuchó nada, y el techo sobre ella no era de lámina negra, sino un elegante plafón blanco con luces empotradas de diseño. Nayeli parpadeó, con la respiración acelerándose. El olor a cuero fino, a madera de caoba pulida y a aire acondicionado frío, golpeó sus sentidos. El terror, frío y punzante, se instaló en la base de su estómago. Bajó la mirada. Estaba sentada en la inmensa silla ejecutiva, el trono inalcanzable del piso 50. Sus pies, envueltos en los viejos tenis desgastados, descansaban de manera grotesca sobre el escritorio inmaculado, justo al lado de un pisapapeles de cristal cortado que seguramente costaba más de lo que ella ganaba en un año. «Dios mío, no, no, no», susurró, y su voz sonó ronca, rota por el pánico. Quitó las piernas del escritorio con tal brusquedad que casi se cae de la silla. Se puso de pie de un salto, perdiendo el equilibrio y golpeando su rodilla contra el cajón. El dolor físico no importó. Su mente corría a 1000 por hora, calculando la magnitud de la catástrofe que acababa de ocurrir. Había entrado a limpiar la oficina principal durante su descanso de 15 minutos, buscando un refugio silencioso lejos de las miradas acusadoras de los supervisores. El cansancio de haber dormido solo 2 horas en los últimos 3 días la había traicionado. Se había sentado solo un segundo para frotarse las piernas hinchadas. Eso fue todo lo que recordó antes de caer en el abismo negro del sueño. Miró frenéticamente el enorme reloj de pared metálico que adornaba la oficina. Las 12:45 p.m. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Había dormido casi 2 horas.
Las lágrimas de pura desesperación inundaron sus ojos, gruesas y calientes, resbalando por sus mejillas pálidas. No era el miedo a un regaño lo que la hacía temblar de pies a cabeza, era el pánico absoluto a la muerte. Si la descubrían, la despedirían inmediatamente, sin liquidación, por usar mobiliario ejecutivo. Su jefe directo se lo había advertido. Un error en el piso 50 y te largas a la calle. Si perdía este trabajo, perdía el seguro social, por mínimo que fuera. Si perdía el seguro, no podría exigir los medicamentos paliativos que le daban a regañadientes a su padre cada mes. Si no llegaba hoy con su pago quincenal, los prestamistas que rondaban su vecindad no dudarían en golpear a don Anselmo para cobrar la deuda. O peor aún, los sacarían a la calle arrastrando el colchón médico donde su padre agonizaba. Piensa, Nayeli, piensa. Levántate, por favor, muévete, se suplicaba a sí misma en un susurro desesperado, golpeándose las sienes con las manos enguantadas. Actuó por puro instinto de supervivencia. Agarró la manga de su uniforme y con movimientos rápidos y torpes comenzó a limpiar frenéticamente el borde del escritorio donde había apoyado los zapatos, asegurándose de que no quedara ni un rastro de polvo o suciedad de las calles miserables por donde caminaba. Tallaba la madera con fuerza, sollozando, pidiéndole perdón al aire, a Dios, al dueño ausente de esa oficina. Cada segundo que pasaba ahí adentro era una soga que se apretaba más alrededor de su cuello y el de su padre. Corrió hacia el librero y tomó su trapeador morado y la cubeta amarilla. Las manos le temblaban tanto que el mango del trapeador golpeó el borde metálico del mueble, haciendo un ruido sordo que para ella sonó como una explosión. Se quedó congelada aguantando la respiración, escuchando con los ojos desorbitados. Nada. Silencio afuera. Nadie me vio. Se mintió a sí misma, intentando controlar los espasmos de llanto. El señor Cifuentes nunca llega antes de la 1. Puedo salir. Nadie tiene que saberlo. Nadie se va a dar cuenta. Por favor, Diosito, que nadie me haya visto. Papá me necesita. No puedo fallarle, no a él. Se ajustó el uniforme. Se secó las lágrimas, con el dorso de la mano enfundada en el guante de goma amarillo, dejando una ligera mancha de humedad en su mejilla. Tomó sus herramientas de limpieza y se acercó a paso lento y tembloroso hacia la pesada puerta de cristal esmerilado. No podía ver claramente hacia afuera desde ese ángulo, solo sombras borrosas en el pasillo. Tenía que abrir la puerta, escabullirse hacia el pasillo de servicio, bajar por el montacargas de la basura y mezclarse de nuevo con el ejército invisible que limpiaba el edificio. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Nayeli apoyó su mano temblorosa en la gruesa manija de acero inoxidable. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. La presión en sus oídos la mareaba. Cerró los ojos con fuerza. Elevó una última plegaria al cielo por la vida de don Anselmo y empujó la pesada puerta hacia afuera, dispuesta a escapar de su mayor error. Pero al abrir la puerta, la luz del pasillo la golpeó, y al levantar la vista, su mundo entero se detuvo en seco. No estaba el pasillo vacío que ella rezaba por encontrar. A menos de 1 metro de distancia, bloqueando su única vía de escape, estaba de pie el hombre más imponente que había visto en su vida. Un hombre con un traje azul marino impecable, que sostenía una carpeta en la mano y la miraba con una intensidad que le paralizó la sangre en las venas. Era Rodrigo Cifuentes, el dueño de todo, y la estaba esperando. La trampa en el pasillo. Nayeli sintió que el corazón se le detenía. Frente a ella, bloqueando la luz del pasillo, estaba el hombre de traje azul marino. Su rostro era una máscara indescifrable. Los ojos oscuros de Rodrigo Cifuentes estaban clavados en ella, recorriendo su uniforme arrugado, sus manos enguantadas que temblaban aferradas al trapeador, y su rostro pálido manchado por las lágrimas secas. El silencio entre ellos pesaba toneladas. Nayeli dejó de respirar. El terror la paralizó por completo. «¿Es el fin?», pensó, sintiendo un zumbido sordo en los oídos.
Me descubrió. Me va a mandar a la cárcel por invadir su oficina. Mi papá. Dios mío, mi papá se va a morir por mi culpa. Las rodillas de la joven cedieron ligeramente. Su agarre falló y la cubeta amarilla de limpieza resbaló de sus manos, chocando contra el piso de mármol pulido con un estruendo insoportable. El agua jabonosa y sucia se derramó, salpicando los zapatos italianos del CEO. Nayeli soltó un gemido de espanto. Cerró los ojos con fuerza, esperando el grito ensordecedor, los insultos, la orden inmediata de llamar a la policía. Pero el grito no vino del hombre frente a ella. Vino desde el fondo del pasillo. ¡Tú! ¡Maldita muerta de hambre! Nayeli abrió los ojos de golpe. Rodrigo también giró la cabeza, avanzando hacia ellos como un animal rabioso, con el rostro rojo por la furia y la corbata arrancada. Venía Esteban Quirós. El exdirector de Recursos Humanos había llegado hasta los elevadores solo para descubrir que las pantallas digitales estaban apagadas. Los botones no respondían. Rodrigo había cumplido su orden. El piso 50 estaba sellado. Atrapado, humillado y despojado de su poder, la mente de Esteban se había quebrado. Y al ver a la frágil empleada de limpieza saliendo de la oficina principal, toda la bilis y el odio que sentía por haber perdido su carrera de oro, encontraron un blanco fácil. Esteban empujó bruscamente a dos gerentes que observaban la escena y se abalanzó hacia Nayeli. Rodrigo, sorprendido por el ataque repentino, dio un paso al frente para interceptarlo, pero Esteban fue más rápido. Pasó por un lado del magnate, esquivándolo en su ceguera de rabia, y agarró a Nayeli por el cuello del uniforme azul. La joven soltó un grito de terror cuando el hombre la sacudió con violencia. El trapeador morado cayó al suelo, golpeando la pared. «Todo esto es por tu culpa, basura», bramó Esteban, escupiéndole las palabras en la cara, apretando la tela del uniforme hasta casi asfixiarla. «Por tu maldita culpa me acaban de arruinar la vida. ¿Qué le dijiste, ¿A qué te metiste a esta oficina? A robar. Eres una ladrona, una ratera de quinta». «No, se lo juro por Dios que no», sollozó Nayeli, alzando las manos enguantadas para intentar protegerse el rostro, encogiéndose bajo la sombra del hombre. «Solo estaba descansando un minuto. No toqué nada. Se lo suplico, suélteme». Los gerentes y secretarias que se habían asomado a las puertas de cristal de sus cubículos miraban la escena con los ojos desorbitados. Nadie hacía nada. El clasismo arraigado en las oficinas corporativas pesaba más que la compasión. Era solo una afanadora. En el mundo de Esteban, ella no era un ser humano. Era un mueble dañado que podía ser desechado a golpes. «¡Cállate!», rugió Esteban levantando una mano en el aire, dispuesto a golpearla para saciar su frustración. «Llamen a seguridad ahora mismo. Quiero a la policía aquí. La voy a meter a la cárcel por intento de robo industrial. Toda tu familia de muertos de hambre se va a pudrir en la calle por meterse conmigo». Esa fue la frase que rompió a Nayeli, la mención de su familia. La imagen de su padre anciano, postrado en un colchón viejo, esperando que ella regresara con el dinero para sus medicinas, cruzó su mente como un relámpago. El pánico se transformó en una súplica desgarradora. La joven se dejó caer de rodillas sobre el charco de agua sucia, manchando sus pantalones del uniforme. Juntó las manos frente a su pecho, llorando desconsoladamente, mirando a Esteban desde el suelo. «Se lo ruego, por lo que más quiera en el mundo», suplicó Nayeli con la voz rota, arrastrándose 1 centímetro hacia él. «Descuénteme el sueldo, córranme si quieren, pero no me mande a la policía. Mi papá está en las últimas, tiene el corazón fallando. Si no le llevo sus pastillas hoy en la noche, se me va a morir. Mátame a mí a golpes si quiere, pero no me quite mi trabajo, se lo suplico por su santa madre». El llanto de la joven resonó por el inmenso pasillo. Era el sonido del dolor humano más puro y desesperado. Una humillación pública absoluta. Una hija dispuesta a perder la poca dignidad que le quedaba, arrastrándose en el agua sucia frente a decenas de ejecutivos, solo para conseguir unas horas más de vida para su anciano padre.
Esteban soltó una carcajada amarga y cruel. Miró a Nayeli en el suelo con absoluto asco. «A nadie en este edificio le importa tu miserable padre», dijo Esteban, levantando el pie para patear la cubeta amarilla hacia ella. «Y a mí menos. ¡Que se muera! Te vas a ir a la cárcel, maldita gata». El mundo de Nayeli se volvió negro. Apretó los ojos, esperando el golpe final, esperando que las sirenas de la policía sonaran y su vida terminara en ese pasillo frío. Pero el golpe de Esteban nunca llegó. En su lugar, un sonido brutal cortó el aire. El sonido de huesos chocando contra madera. Nayeli abrió los ojos temblando. Lo que vio la dejó sin aliento. El escudo del CEO. El impacto había sido devastador. Rodrigo Cifuentes no había gritado, no había discutido, simplemente había cruzado la distancia que lo separaba de Esteban en un abrir y cerrar de ojos, lo había agarrado por el cuello de la camisa y el cinturón, y lo había lanzado por los aires con una fuerza que nadie creía posible en un hombre de negocios. Esteban voló casi 2 metros antes de estrellarse violentamente contra el pesado mostrador de recepción de roble sólido. Cayó al suelo como un muñeco de trapo, gimiendo de dolor, agarrándose las costillas. El silencio que cayó sobre el pasillo fue sepulcral. Las secretarias se taparon la boca con las manos. Los gerentes retrocedieron instintivamente, pálidos como el papel. Rodrigo estaba de pie, con los puños apretados tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. Las venas de su cuello estaban marcadas. Su pecho subía y bajaba con la furia de una tormenta desatada. Irradiaba un poder oscuro y absoluto, la autoridad intocable de un hombre que controlaba el destino de todos los presentes. ¡Guardias! El rugido de Rodrigo hizo temblar los gruesos cristales de las oficinas. Las puertas de emergencia de las escaleras se abrieron de golpe. 4 elementos de seguridad privada, armados y vestidos de negro, irrumpieron en el pasillo jadeando por haber subido varios pisos a pie. Al ver la escena, se congelaron, esperando órdenes. Rodrigo levantó un dedo tembloroso de rabia y señaló a Esteban, quien intentaba arrastrarse por la alfombra, escupiendo sangre por el golpe. «¡Levanten a esa escoria del suelo!», ordenó Rodrigo con una voz baja, gélida, que daba más miedo que sus gritos. «Llévenlo a la bodega del sótano. Reténganlo ahí. Llamen a la policía estatal y levanten cargos por agresión física, acoso, intento de extorsión y daños a la moral. Y si su abogado intenta sacarlo, usen a mi equipo legal para asegurarnos de que no vuelva a ver la luz del sol en los próximos 10 años». Los guardias no dudaron un milisegundo. Agarraron a Esteban de los brazos, levantándolo bruscamente del suelo. «Señor Cifuentes, no, por favor, yo no hice nada», lloriqueó Esteban, retorciéndose de dolor y miedo, su arrogancia completamente destrozada. «Es solo la de la limpieza. Señor, sáquenlo de mi vista antes de que lo mate con mis propias manos», gritó Rodrigo dando un paso amenazante hacia adelante. Los guardias arrastraron a Esteban hacia las escaleras, desapareciendo por la puerta pesada. Sus gritos patéticos se desvanecieron en el eco del edificio. Rodrigo se quedó de pie, respirando agitadamente. Pasó su mirada asesina por todos y cada uno de los gerentes y directores que se habían quedado parados en el pasillo, observando. Los hombres y mujeres de trajes caros bajaron la cabeza de inmediato, incapaces de sostenerle la mirada al dueño del imperio. «Que les quede muy claro a todos», dijo Rodrigo, elevando la voz para que resonara en cada rincón del piso. «La arrogancia y la miseria humana se terminan hoy en mi empresa. Si vuelvo a ver que alguien, no me importa si es el vicepresidente o un pasante, levanta la voz o trata con el mínimo desprecio a la gente que limpia nuestros pisos, que sirve nuestro café o que cuida nuestras puertas, lo destruiré. Pierden su trabajo, pierden su carrera y me encargo de arruinarlos. Fui claro». Un murmullo temeroso de «sí, señor» y «entendido, señor Cifuentes» recorrió el pasillo como una ola de sumisión.
«Lárguense todos a trabajar. Ahora», ordenó. El pasillo se vació en segundos. Las puertas se cerraron. Nadie quería ser el próximo objetivo de la ira del magnate. De pronto, Rodrigo se quedó solo. El inmenso poder, los millones de dólares y la autoridad se desvanecieron de sus hombros cuando giró su cuerpo y bajó la vista hacia el charco de agua en el suelo. Allí estaba Nayeli. Seguía de rodillas, temblando como una hoja al viento, con el rostro escondido entre sus manos enguantadas de amarillo, sollozando en silencio. No había levantado la vista. Pensaba que la furia del millonario ahora caería sobre ella. Esperaba la sentencia final, el despido, la policía. Rodrigo sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos. La imagen de la niña valiente bajo la lluvia, sosteniendo su mano ensangrentada hace 7 años, se superpuso a la imagen de esta mujer destruida por la pobreza, humillada en su propio edificio. El hombre de traje impecable, cuyos zapatos costaban más de lo que Nayeli ganaría en 2 años, no dudó. Rodrigo Cifuentes dobló las rodillas. Con un movimiento lento y cuidadoso, ignorando por completo el agua jabonosa y sucia que empapó instantáneamente los pantalones de su traje a la medida, el millonario se arrodilló frente a la empleada de limpieza. Nayeli sintió el movimiento. Abrió lentamente los dedos y miró a través de ellos. El corazón le dio un vuelco al ver que el dueño de todo el corporativo estaba hincado a su mismo nivel, en medio del charco. «Señor», tartamudeó ella, aterrorizada, intentando retroceder, «yo recojo esto. Perdóneme, señor, le juro que me voy ahorita mismo. No llame a la policía». Rodrigo extendió las manos, no para reprenderla, ni para empujarla. Con una delicadeza infinita, tomó las manos de Nayeli. El contraste era absoluto. Las manos grandes, limpias y poderosas del magnate, envolviendo los gruesos guantes de goma amarillos, húmedos y manchados de químicos de la joven empleada. Nayeli dejó de respirar. Lo miró a los ojos por primera vez. Esperaba encontrar la misma mirada de asco que le había dado Esteban. Pero lo que vio la dejó paralizada. Los ojos oscuros del imponente hombre de negocios estaban llenos de lágrimas. Sus labios temblaban. La miraba con una devoción, un respeto y un dolor tan profundos que Nayeli sintió un calor extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Protección, Nayeli», pronunció Rodrigo. Su voz ya no era un rugido, era un susurro ronco, casi una súplica. «Ya nadie te va a lastimar, te lo juro por mi vida. Se acabó el miedo». Nayeli parpadeó, confundida, asustada. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué la miraba así? ¿Por qué estaba llorando el hombre más rico de la ciudad frente a ella? Rodrigo se puso de pie lentamente, sin soltar sus manos, ayudando a la joven a levantarse del suelo. Con la otra mano, el millonario se agachó y recogió el trapeador morado del piso. «Señor, eso está sucio», dijo Nayeli instintivamente tratando de quitárselo. «No te preocupes por eso ahora», respondió Rodrigo con una sonrisa triste pero firme, colocando el trapeador a un lado. Luego soltó suavemente sus manos y señaló con la cabeza hacia el interior de la lujosa oficina de cristal de la que ella acababa de huir. «Nayeli, por favor, entra a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Tú y yo tenemos una deuda pendiente». Nayeli miró la puerta abierta de la oficina ejecutiva, luego al hombre de traje empapado que la trataba como si fuera de la realeza, y finalmente, aferrándose al último hilo de esperanza por la vida de su padre, dio un paso vacilante hacia adentro. El destino de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. El interrogatorio. A puerta cerrada. La pesada puerta de cristal esmerilado se cerró a sus espaldas con un chasquido metálico. El sonido ahogó por completo el caos, los murmullos y el terror que aún flotaban en el pasillo del piso 50.
De pronto, el silencio dentro de la oficina presidencial fue absoluto, asfixiante, como si hubieran entrado a otra dimensión donde el tiempo corría a una velocidad distinta. Nayeli se quedó pegada a la puerta, encogida sobre sí misma, sin atreverse a dar un solo paso hacia el interior. Sus tenis húmedos dejaban pequeñas marcas grises sobre la impecable alfombra persa. Apretó los puños, aún cubiertos por los guantes de goma amarillos, contra su pecho. Temblaba. No entendía nada. El hombre que, según todos los rumores, despedía gerentes sin parpadear y destruía empresas rivales antes del desayuno, acababa de arriesgar su imperio para defenderla de un ataque en el pasillo. Rodrigo caminó hacia el centro de la oficina. Su traje azul marino a la medida, que costaba más que la casa de la joven, estaba arruinado en la zona de las rodillas, manchado con el agua sucia del trapeador. A él no le importó. No se dirigió a su imponente escritorio de caoba, ese altar desde donde dictaba el destino de miles de empleados. En lugar de eso, caminó hacia el área de descanso, señaló uno de los sofás de cuero blanco y la miró fijamente. «Siéntate, Nayeli», ordenó, pero su voz no tenía el filo de un jefe. Era suave, grave, cargada de una extraña urgencia. La joven negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos desorbitados por el miedo. «No, señor. Por favor, voy a ensuciar los muebles. Yo me quedo aquí. Dígame cuánto me va a descontar por la cubeta que tiré y por el tiempo que me quedé dormida. Le firmo los pagarés ahorita mismo. Trabajo los domingos sin paga, doblo turno en el estacionamiento, le lavo los carros a los directores. Pero no me corra. Se lo suplico». Rodrigo sintió que una aguja invisible le atravesaba el estómago. La desesperación de esa muchacha era tan real, tan cruda, que le resultaba insoportable escucharla suplicar por migajas cuando él le debía la vida entera. «Nadie te va a descontar un solo centavo», dijo Rodrigo, acortando la distancia entre ellos con pasos lentos para no asustarla más. «Y no vas a volver a tocar un trapeador en este edificio, ni en ningún otro. Jamás. Siéntate. Es una orden». Nayeli tragó saliva, aterrada por el tono definitivo de sus palabras. «Me va a correr», pensó, con el corazón martilleándole en la garganta. «Me está diciendo que ya no voy a limpiar porque me va a echar a la calle». Avanzó con pasos rígidos, casi robóticos, y se sentó en la orilla extrema del sofá blanco, tan tensa que parecía a punto de saltar por la ventana de cristal. Rodrigo no se sentó en el sofá de enfrente. Se arrodilló de nuevo, esta vez sobre la alfombra, apoyando las manos en la mesa de centro de cristal, quedando exactamente al nivel de los ojos de la empleada. Quería borrar cualquier rastro de jerarquía. Quería que ella dejara de ver al millonario y viera al ser humano. «Leí tu expediente», comenzó Rodrigo manteniendo la mirada clavada en los ojos cansados de la chica. «Vi las solicitudes de préstamo, vi las firmas de rechazo de Esteban, vi la notificación de desalojo de tu casa». Nayeli bajó la cabeza. La vergüenza de ver su miseria expuesta ante el hombre más poderoso de la ciudad la quemaba por dentro. «Ese dinero, el adelanto de nómina, era un préstamo, señor Cifuentes», murmuró ella, con la voz quebrada, mirando sus zapatos manchados. «Yo no quería regalar nada. Yo sé que somos externos, que no tenemos derechos, pero pensé que si trabajaba más duro, si no dormía, la empresa me iba a ayudar. Pero el licenciado Quirós dijo que los de limpieza no somos confiables, que nos robamos el dinero y nos desaparecemos». «Esteban Quirós es historia», la interrumpió Rodrigo, con una dureza repentina que hizo eco en las paredes. «Lo que él te dijo es basura. Lo que importa ahora no es el dinero de esta empresa. Lo que importa es el motivo por el que estabas dispuesta a destrozarte la vida limpiando pisos 24 horas al día». Rodrigo tomó aire. El nudo en su garganta regresó, apretando con fuerza. «Háblame de tu padre, Nayeli. Háblame de don Anselmo». La joven levantó la cabeza de golpe. Sus pupilas se dilataron al máximo. El impacto de escuchar el nombre de su padre salir de la boca del magnate inalcanzable la dejó sin aliento. ¿Cómo lo sabía?
¿Por qué le importaba? Era una trampa de recursos humanos para investigar si su situación familiar afectaba su rendimiento. ¿Usted cómo sabe cómo se llama mi papá?, preguntó Nayeli a la defensiva, abrazándose a sí misma como si tratara de proteger sus propios órganos vitales. Lo leí en tu expediente, mintió Rodrigo, solo a medias, porque necesitaba que ella hablara primero, necesitaba saber exactamente cuánto tiempo le quedaba. Decía que tiene insuficiencia renal, que su corazón está fallando. Necesito que me digas exactamente qué está pasando, Nayeli, y necesito que me digas la verdad, no me mientas. ¿Dónde está Anselmo en este momento? La mención de su padre, no como un número de seguro social, sino por su nombre de pila, derrumbó los últimos muros de resistencia de la joven. Nayeli lo miró a los ojos y por primera vez en todo ese infierno de día, vio algo más que autoridad en Rodrigo, vio angustia pura, el derrumbe, la presa se rompió. Semanas de hambre, de humillaciones, de madrugadas limpiando vómito en baños públicos, de correr de prestamistas en callejones oscuros y de ver al hombre más fuerte que conocía marchitarse en una cama sucia. Todo estalló de golpe. Nayeli se cubrió el rostro con las manos enguantadas y comenzó a sollozar con una violencia que sacudió todo su cuerpo. Era un llanto primitivo, gutural, el sonido del alma humana rasgándose por la mitad al enfrentarse a la muerte inevitable de un ser amado por la simple y cruel falta de dinero. Rodrigo apretó los dientes, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Extendió la mano sobre la mesa de cristal, pero no se atrevió a tocarla. Quería dejarla sacar el veneno. Está en la casa. Logró articular Nayeli entre espasmos de llanto, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en el sofá. Está en un colchón en el piso de la sala, porque ya no puede subir el escalón del cuarto. Se está ahogando por dentro, señor Cifuentes. Sus propios líquidos lo están envenenando. Rodrigo sintió que el aire acondicionado de la oficina se volvía hielo. ¿Por qué no está en el hospital? ¿Por qué no lo internaron? Nayeli apartó las manos de su rostro. Sus mejillas estaban empapadas, rojas por el dolor y la frustración. La rabia de la impotencia brilló en sus ojos. «Porque somos pobres», gritó la joven, y la crudeza de la palabra resonó en la lujosa oficina como un disparo. Lo llevé a la clínica del seguro el martes. Se estaba desmayando de dolor en el taxi. Esperamos 14 horas sentados en unas sillas de plástico oxidado en urgencias. 14 horas viéndolo retorcerse. Y cuando por fin salió un doctor, ¿sabe qué me dijo? Rodrigo negó con la cabeza, pálido, temiendo la respuesta. Me dijo que ya no había máquinas de diálisis disponibles, continuó Nayeli, con la voz ronca, destilando veneno y dolor. Me dijo que las máquinas son pocas y se las dan a los pacientes jóvenes con probabilidades de sobrevivir. Me dijo que mi papá tiene 68 años, que es un campesino retirado, que su expediente dice que su corazón ya está muy débil y que el sistema público no puede gastar recursos en alguien que, según ellos, ya no tiene salvación. Rodrigo cerró los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, casi sacando sangre. El hombre que lo sacó de un infierno de fuego, el hombre que no dudó en arriesgar su vida por un desconocido en la carretera, había sido descartado por el sistema médico como si fuera basura, simplemente por ser viejo y pobre. Me firmaron el alta médica ahí mismo, en el pasillo. Sollozó Nayeli, llevándose las manos al pecho, como si intentara arrancarse el dolor. El doctor me palmeó la espalda y me dijo: «Lléveselo a su casa, señorita, déjele sus tés, acompáñelo y deje que Dios haga su voluntad. No lo haga sufrir en una sala de espera». Nayeli se inclinó hacia adelante, mirando a Rodrigo con una desesperación absoluta, sus ojos buscando respuestas en el millonario. «Lo mandaron a morir a la casa, señor, como a un perro. Yo les supliqué, me hinqué en el hospital, les ofrecí firmar pagarés, lavar los pisos de la clínica gratis por el resto de mi vida.
Pero me sacaron los guardias de seguridad porque estaba alterando a los demás pacientes. La joven tomó aire de forma irregular, ahogándose en sus propias lágrimas. Por eso le pedí el préstamo al licenciado Quirós. Encontré una clínica privada en San Pedro. Ahí sí tienen máquinas libres, ahí sí lo pueden limpiar de la sangre. Pero me piden un depósito de 50,000 pesos solo para ingresarlo a urgencias. 50,000 pesos. Para ustedes en este edificio, 50,000 pesos es lo que cuesta el reloj que traen en la muñeca. Para mí, es la diferencia entre enterrar a mi papá el viernes o volver a escuchar su voz. El silencio volvió a caer sobre la oficina. Un silencio pesado, denso, cargado de culpa. Rodrigo Cifuentes miró el inmenso ventanal de su oficina. Allá afuera, la ciudad de Monterrey se extendía majestuosa. Edificios, empresas, dinero moviéndose por millones a cada segundo. Él era dueño de rascacielos enteros. Tenía cuentas bancarias en 3 países diferentes. Podía comprar helicópteros en efectivo, si se le antojaba. Y mientras él amasaba fortunas, su salvador, el hombre cuya sangre y sudor le permitieron tener un futuro, se estaba asfixiando en un colchón tirado en el piso, desahuciado por falta de 50,000 miserables pesos. Nayeli se frotó el rostro con desesperación, limpiándose los mocos y las lágrimas con el dorso del guante amarillo. Esta mañana, antes de venirme a mi turno, mi papá me agarró la mano. Continuó ella casi en un susurro inaudible, mirando al vacío. Estaba frío. Sus labios estaban morados. Me sonrió, señor Cifuentes. Me sonrió y me dijo, «Ya no vayas a trabajar, mi niña. Quédate hoy conmigo, ya estoy muy cansado, déjame dormir». Nayeli miró a Rodrigo directo a los ojos, y el nivel de tragedia en su mirada partió al magnate por la mitad. Él sabía que se iba a morir hoy. Se estaba despidiendo de mí. «Y yo lo dejé solo», gritó Nayeli golpeándose las rodillas con los puños cerrados. «Lo dejé tirado para venir a trapear los pisos de este maldito edificio, porque tenía la esperanza de que si limpiaba perfecto la sala de juntas, a lo mejor me daban el adelanto para comprarle unas pastillas para el dolor. Y ahora estoy aquí, perdiendo el tiempo, sin trabajo, y él se está muriendo solo». La joven intentó ponerse de pie abruptamente, dominada por el pánico ciego de la carrera contra el reloj. «Tengo que irme. Ya no me importa el trabajo, ya no me importa nada. Tengo que llegar a mi casa antes de que él cierre los ojos. No lo puedo dejar morir solo, por favor. Déjeme salir, no llame a la policía, solo déjeme ir a abrazarlo por última vez». Rodrigo se puso de pie de un salto. La tristeza infinita en sus ojos se transformó en una determinación de hierro, fría y calculada. Ya no era el magnate compasivo. Era un comandante a punto de ir a la guerra contra la mismísima muerte. El millonario agarró a Nayeli por los hombros con firmeza, pero sin lastimarla, deteniendo su huida desesperada. La miró con una intensidad que apagó los sollozos de la joven al instante. «Anselmo, no se va a morir hoy», sentenció Rodrigo, con una voz tan cargada de poder que parecía una orden divina. «No en mi guardia. Y definitivamente no por falta de dinero». Antes de que Nayeli pudiera articular una palabra de confusión, Rodrigo soltó uno de sus hombros, metió la mano rápidamente en el bolsillo interior de su saco arruinado y sacó su teléfono satelital. Marcó un número de un solo dígito en el marcador rápido de seguridad máxima del corporativo. Contestaron al primer tono. «Preparen el helicóptero médico en la azotea. Ahora mismo», ladró Rodrigo sin apartar la vista del rostro paralizado de Nayeli. «Habla al Hospital Muguerza. Exijo todo el piso de terapia intensiva desalojado y un equipo completo de nefrólogos y cardiólogos, esperándome en el helipuerto en 15 minutos. Quiero las mejores máquinas de diálisis conectadas y listas. No me importa lo que cueste. Si me dicen que no hay espacio, compro el maldito hospital entero en efectivo. Tienen 1 minuto para ejecutar». Rodrigo colgó el teléfono y lo arrojó sobre el sillón.
Volteó a ver a la empleada de limpieza, que lo miraba como si estuviera presenciando un milagro o la locura de un hombre perturbado. «Señor, ¿qué está haciendo?», susurró Nayeli, temblando de pies a cabeza. Rodrigo dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas reprimidas y fuego puro. «Lo que debí hacer hace 7 años. Pagar mi deuda. Dime la dirección de tu casa, Nayeli. Vamos por él. Ya». «La verdad que quema, colonia, tierra y libertad», tartamudeó Nayeli, con la voz temblando tanto que apenas se le entendía, retrocediendo un paso ante la intensidad volcánica en los ojos del millonario. «Arriba del cerro, por la calle sin pavimentar. Pero señor, por favor, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace esto? Usted no tiene por qué...» Rodrigo no la dejó terminar. Acortó la distancia, la tomó firmemente de la muñeca cubierta aún por el grueso guante amarillo de goma y la jaló hacia la puerta. «Camina, Nayeli, no hay tiempo», ordenó con una urgencia que no admitía réplica. Salieron de la oficina presidencial casi corriendo. El pasillo del piso 50, que minutos antes había sido el escenario de la peor humillación en la vida de la joven, ahora era un túnel de rostros congelados. Secretarias, gerentes y vicepresidentes se asomaban por las paredes de cristal, atónitos. El intocable Rodrigo Cifuentes, el hombre que movía los hilos de la ciudad, corría hacia los elevadores privados, arrastrando a una empleada de limpieza que aún llevaba un trapeador en la otra mano por puro instinto de pánico. Las puertas de acero del elevador privado se abrieron. Rodrigo empujó a Nayeli hacia el interior y presionó el botón de la azotea. El ascensor se disparó hacia arriba con una velocidad vertiginosa. Nayeli soltó el trapeador morado, que cayó al piso espejado del elevador. Se llevó las manos a la cabeza, ahogándose en lágrimas, respirando con dificultad. El encierro, la velocidad, el terror de que su padre estuviera exhalando su último aliento la estaban volviendo loca. «Señor Cifuentes, por favor, déjeme ir en camión, el helicóptero no, yo no puedo pagarle nada de esto. Mi papá se va a morir», suplicaba ella, cayendo casi de rodillas en el reducido espacio. Rodrigo se arrodilló junto a ella, agarró su rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Tu padre no se va a morir. Mírame, Nayeli», le gritó, pero no con furia, sino con una desesperación que le rasgaba la garganta. «¿No me reconoces? ¿De verdad los años y este maldito traje me han cambiado tanto?» Nayeli parpadeó a través de sus lágrimas. Su pecho subía y bajaba bruscamente. Lo miró a los ojos, a escasos centímetros de distancia. Vio el cabello negro, las facciones duras, pero sobre todo vio la pequeña cicatriz blanca que cruzaba la ceja derecha del millonario. Una cicatriz de vidrio cortado. «No entiendo», susurró ella, sintiendo que el aire le faltaba. «Hace 7 años. Carretera libre a Saltillo. Kilómetro 40. Las palabras de Rodrigo salían como ráfagas de ametralladora, cargadas de una emoción que llevaba años reprimida. Llovía a cántaros. Un camión de carga sacó a un auto compacto del camino. El auto dio 4 vueltas de campana. Se estrelló contra un muro de contención y empezó a oler a gasolina. Los ojos de Nayeli se abrieron desmesuradamente. El recuerdo la golpeó con la fuerza de un relámpago. El frío. La lluvia empapándole la ropa a sus 15 años. Su padre frenando la vieja camioneta en seco, bajándose con una barra de metal, corriendo hacia el vehículo destrozado. El conductor estaba atrapado, continuó Rodrigo con la voz quebrándosele, apretando el rostro de la chica con una gratitud infinita. El metal le estaba aplastando las piernas, se estaba desangrando, y entonces un hombre mayor rompió el cristal. Un hombre que no tenía por qué detenerse, que no ganaba nada, se metió al infierno para sacar a un desconocido. Y una niña de 15 años, corrió 2 kilómetros bajo la tormenta en medio de la noche para buscar a la Cruz Roja. Nayeli dejó de llorar. Su respiración se detuvo.
El color abandonó su rostro. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando me subían a la camilla, Nayeli? Las lágrimas por fin resbalaron por las mejillas de Rodrigo, cayendo sobre los guantes de la chica. Me tomaste la mano, llena de mi propia sangre, y me dijiste: mi papá dice que vas a estar bien, no te rindas. El elevador emitió un campaneo electrónico y las puertas se abrieron hacia la azotea, dejando entrar el estruendo ensordecedor de las turbinas del helicóptero negro que ya los esperaba, con las aspas cortando el viento. «¡Soy yo, Nayeli!», gritó Rodrigo por encima del ruido de los motores, levantándola del suelo de un tirón. «Soy el muchacho de la carretera, soy el hombre al que tu padre le regaló la vida, y hoy me toca devolvérsela. ¡Vamos!». Nayeli soltó un grito ahogado. El shock fue tan masivo que sus piernas fallaron, pero Rodrigo no dejó que cayera. La abrazó por la cintura, aferrándola con una fuerza inquebrantable, y corrió con ella hacia el helicóptero. El viento generado por las aspas levantaba el polvo y azotaba sus ropas. 2 paramédicos privados, equipados con maletines tácticos, ya estaban en los asientos traseros. Rodrigo subió a Nayeli a la cabina, se abrochó el arnés y le gritó al piloto a través de los auriculares: «Colonia, tierra y libertad. Aterriza donde sea, en la calle, en los techos, no me importa, pero ponme en esa casa en menos de 5 minutos o te despido hoy mismo». El helicóptero se elevó bruscamente, dejando atrás el rascacielos de cristal y disparándose hacia el horizonte gris y polvoriento de las colonias marginales. Nayeli miraba por la ventana, temblando incontrolablemente, agarrada del brazo de Rodrigo con la fuerza de alguien que se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. El hombre más rico de Monterrey, su jefe, su verdugo minutos antes, era el fantasma de su pasado. El destino había cerrado el círculo de la forma más brutal posible. «¡Aguanta, papá!», gritó Nayeli hacia el vacío, con los ojos apretados. «Ya vamos por ti, no te me vayas». Operación de rescate. El helicóptero sobrevoló el cerro a una velocidad suicida. Abajo, el paisaje de opulencia había desaparecido, reemplazado por un mar de techos de lámina oxidada, calles de tierra sin pavimentar y cables de luz enmarañados. «Es ahí, la casa de bloque gris con la lona azul», gritó Nayeli por el comunicador, señalando desesperadamente hacia abajo. «No hay dónde aterrizar, señor Cifuentes. Los cables de alta tensión nos bloquean», respondió el piloto, sudando frío ante la maniobra imposible. «Aterriza en esa cancha de tierra a 2 cuadras y hazlo ya», rugió Rodrigo. El aparato descendió en picada sobre un terreno baldío lleno de polvo y basura. La fuerza de las aspas creó una tormenta de arena brutal, levantando piedras y láminas sueltas. Los vecinos de la colonia salieron corriendo de sus casas, atónitos, tapándose los ojos, viendo cómo una máquina de millones de dólares aterrizaba violentamente en su miseria. Antes de que los patines del helicóptero tocaran completamente el suelo, Rodrigo ya había abierto la puerta. «¡Rápido! ¡Síganla!», le gritó a los 2 paramédicos privados. Nayeli saltó a la tierra, aún con su uniforme de limpieza azul y sus tenis desgastados, y empezó a correr como un animal perseguido. Rodrigo iba justo detrás de ella, su costoso traje italiano cubriéndose de polvo amarillo, sus zapatos de diseñador resbalando en el lodo y la basura de los callejones. Los paramédicos corrían detrás de él, cargando tanques de oxígeno portátiles, monitores cardíacos y desfibriladores. «¡Papá! ¡Papá!», gritaba Nayeli, empujando una puerta de madera podrida sostenida por un alambre. Rodrigo entró a la casa justo detrás de ella. El calor en el interior era sofocante, asfixiante. Olía a humedad, a enfermedad, a sudor frío. No había muebles, solo una estufa vieja, una mesa coja y, en la esquina de la sala, sobre un colchón manchado tirado directamente en el piso de cemento irregular, yacía el cuerpo de un anciano. Nayeli se tiró de rodillas sobre el piso sucio, arrastrándose hasta el colchón. «¡Papá! ¡Ya llegué, papito!», sollozó, agarrando el rostro del anciano. Anselmo Villeda no respondió.
Sus ojos estaban cerrados a medias, hundidos en sus cuencas. Su piel tenía un tono grisáceo aterrador y sus labios estaban completamente morados. Cada respiración que intentaba tomar sonaba como un gorgoteo ahogado, un estertor de la muerte peleando por llevárselo. Estaba sumido en un coma urémico. Sus riñones habían colapsado. El veneno en su propia sangre lo estaba matando segundo a segundo. Rodrigo se arrodilló al otro lado del colchón. Al ver el rostro destrozado por los años y el dolor del hombre que lo había salvado, sintió que el mundo se le venía encima. No era el anciano fuerte que había roto el cristal de su auto con las manos desnudas. Era un esqueleto aferrándose al último hilo de existencia. «¡No te atrevas a morirte!», le gritó Rodrigo al anciano, agarrando su mano fría y huesuda, la misma mano que lo había arrastrado fuera de las llamas. «No te di permiso para rendirte, Anselmo. ¡Despierta!». Los paramédicos entraron como un huracán. «A un lado, señor. Denos espacio», gritó el paramédico jefe, empujando a Rodrigo sin importarle su estatus millonario. «Paciente en choque cardiogénico. Pulso filiforme, apenas perceptible. Está saturando al 60%. Nayeli fue empujada hacia atrás, chocando contra la pared de bloque, llorando a gritos, tapándose la boca con las manos mientras veía cómo le rasgaban la camisa gastada a su padre para pegarle los parches del monitor cardíaco. Un pitido agudo, largo y aterrador llenó la pequeña habitación de lámina. La línea verde en el monitor se volvió completamente plana. «¡Asistolia! ¡Entró en paro!», gritó el paramédico saltando sobre el pecho de Anselmo y comenzando las compresiones torácicas con una violencia que hizo crujir las costillas del anciano. «Preparen adrenalina. Carga el desfibrilador a 200 joules». «No, papá, no me dejes», gritó Nayeli desgarrándose la garganta, intentando abalanzarse sobre el cuerpo. Pero Rodrigo la agarró por la cintura con todas sus fuerzas, arrastrándola hacia atrás, sirviendo como un escudo humano para que no interfiriera. «¡Sálvalo!», rugió Rodrigo por encima del caos, con las venas del cuello a punto de reventar, abrazando a la empleada de limpieza que se retorcía de dolor entre sus brazos. «Te juro que si se muere aquí, me encargo de que ninguno de ustedes vuelva a ejercer la medicina. ¡Sácalo de ahí!». «¡Despejen!», gritó el paramédico. El cuerpo de Anselmo saltó sobre el colchón miserable cuando la descarga eléctrica le atravesó el pecho. Nayeli escondió el rostro en el pecho de Rodrigo, incapaz de mirar. El millonario la rodeó con sus brazos, su traje arruinado mezclándose con el uniforme de limpieza barato de la joven. En ese momento, en esa choza de miseria, no había jerarquías, no había un CEO y una empleada. Solo había dos seres humanos rotos rogándole a Dios por un milagro. El pitido continuo del monitor seguía sonando. Nada, la línea seguía plana. «¡Otra vez! ¡Carga a 300!», ordenó el paramédico, sudando a mares, inyectando una aguja directamente en el cuello del anciano. «Vamos, viejo, regresa, despejen». El segundo impacto fue brutal. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió como un siglo. De pronto, un sonido metálico y rítmico rompió el aire pesado de la habitación. Bip, bip, bip. El monitor mostró un pico irregular, luego otro. «¡Tenemos ritmo! ¡Hay pulso carotídeo!», gritó el paramédico limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Pero es débil. Sus riñones están muertos, el líquido le está aplastando los pulmones. Si no lo conectamos a una máquina de diálisis en 15 minutos, el corazón va a volver a fallar de forma definitiva». Rodrigo soltó a Nayeli, sus ojos inyectados en sangre brillando con una furia implacable contra el tiempo. «¡Levántenlo!», ordenó, agarrando él mismo una de las esquinas del colchón sucio, sin dudar un segundo, manchándose las manos de sangre y polvo. «Lo llevamos así, yo les abro paso». El hombre más rico de la ciudad, los paramédicos y Nayeli cargaron el pesado bulto a través de los callejones estrechos de la colonia. Rodrigo corría pateando piedras, empujando a la gente curiosa, gritando para abrirse camino hacia el helicóptero que seguía con los motores encendidos en el terreno baldío.
Metieron a Anselmo en la parte trasera de la cabina. Nayeli se subió de un salto, aferrándose a la mascarilla de oxígeno de su padre. Rodrigo subió de último, cerrando la pesada puerta de un portazo que retumbó en todo el fuselaje. «Arranca esta maldita cosa y ponme en el techo del hospital en 4 minutos o te estrello yo mismo», le rugió Rodrigo al piloto. El helicóptero se despegó del suelo levantando una nube de polvo gigante y enfiló directamente hacia la zona de rascacielos de San Pedro, cortando el cielo gris de Monterrey. Era una carrera a muerte contra el tiempo. La verdadera prueba no era el dinero, sino los latidos agónicos de un corazón viejo que había salvado a un imperio entero 7 años atrás y que ahora dependía de que ese imperio le devolviera el favor. Frente a frente en terapia intensiva, el impacto de los patines del helicóptero contra el helipuerto del Hospital Muguerza fue tan brusco que sacudió los huesos de todos a bordo. Antes de que las aspas de la máquina negra dejaran de girar por completo, las puertas dobles de la azotea del hospital volaron en pedazos al abrirse de golpe. Un ejército médico, encabezado por el director general del hospital y 12 especialistas en bata blanca, salió corriendo hacia la aeronave, empujando una camilla de cuidados críticos equipada con monitores que parpadeaban bajo el cielo plomizo de la ciudad. Rodrigo pateó la puerta del helicóptero desde adentro. No esperó a que los paramédicos bajaran la rampa. Saltó a la pista de concreto con su traje de diseñador manchado de sangre seca, lodo y aceite de motor, y agarró al primer médico que tuvo enfrente por las solapas de la bata. Su corazón acaba de detenerse en el aire y lo revivimos con el desfibrilador. Sus riñones no existen, está envenenado con su propia sangre, rugió el millonario por encima del ruido ensordecedor de las turbinas, sus ojos oscuros inyectados de una furia nacida del terror puro. Lo quiero conectado a una máquina de hemodiálisis de última generación hace 5 minutos. Si este hombre deja de respirar en sus manos, juro por Dios que reduzco este hospital a cenizas y los arruino a todos. El director del hospital, pálido y sudando frío ante la amenaza del magnate inmobiliario más temido del estado, asintió frenéticamente. «Muévanlo. Código azul, directo a la unidad de choque en el piso 9. Abran paso». Nayeli bajó del helicóptero tropezando. Su uniforme azul de limpieza estaba cubierto de tierra del terreno baldío y manchado con el sudor de su padre. Lloraba con un sonido ahogado, desgarrador, corriendo detrás de la camilla mientras veía cómo le metían tubos por la garganta al anciano en pleno movimiento. Entraron al edificio como un huracán. Las ruedas de la camilla rechinaban contra el impecable piso de mármol del hospital privado más caro del país. Las enfermeras y los pacientes ricos de las salas de espera se apartaban asustados al ver la escena. Una empleada de limpieza llorando histéricamente, escoltada por guardias de seguridad armados y por Rodrigo Cifuentes, quien iba gritando órdenes a los mejores cirujanos de la ciudad. Llegaron a las puertas dobles de acero de terapia intensiva. «Hasta aquí, señor Cifuentes. Tenemos que operarlo para ponerle el catéter central», gritó el cirujano en jefe, empujando la camilla hacia adentro. Las puertas se cerraron de golpe en la cara de Nayeli. La joven chocó contra el acero frío y se resbaló hasta caer de rodillas al suelo. Su respiración era errática, un ataque de pánico absoluto apoderándose de su cuerpo. Se llevó las manos enguantadas a la cabeza, tirando de su propio cabello, esperando el sonido de la alarma de muerte. Rodrigo se arrodilló junto a ella al instante. El hombre inalcanzable, el CEO de hierro, se sentó en el piso brillante del hospital, ignorando las miradas atónitas de los directivos médicos que observaban desde lejos. Abrazó a la empleada de limpieza con una fuerza protectora que ella jamás había sentido. «Respira, Nayeli. Mírame», le ordenó Rodrigo con voz firme pero llena de una profunda humanidad, tomando su rostro sucio entre sus manos limpias. «Ya no están en la clínica del seguro. Ya no están en ese colchón tirado en el suelo. Están en mi territorio ahora. Aquí el dinero obedece, y mi dinero hoy solo sirve para una cosa: salvar a don Anselmo. Respira».
Fueron las 3 horas más largas en la vida de ambos. 3 horas donde Rodrigo no soltó la mano de la joven ni un solo segundo. 3 horas en las que canceló adquisiciones millonarias, ignoró llamadas de gobernadores y ordenó transferir un fondo ilimitado a las cuentas del hospital con una sola instrucción: cualquier medicamento del mundo, cualquier especialista del extranjero, tráiganlo hoy. Finalmente, las puertas de acero se abrieron con un siseo neumático. El cirujano en jefe salió, quitándose el cubrebocas manchado. Su rostro mostraba un cansancio extremo, pero en sus ojos había una chispa de triunfo. Rodrigo y Nayeli se pusieron de pie de un salto, con el corazón paralizado. «Lo logramos», dijo el médico exhalando profundamente. Fue un milagro brutal. Su corazón resistió la limpieza de la sangre por un hilo casi invisible. Le colocamos el catéter, las toxinas están bajando drásticamente y su presión se estabilizó. Señor Cifuentes, señorita, si ustedes llegaban 5 minutos más tarde, el daño cerebral por la uremia habría sido irreversible. Pero el paciente está vivo. Acaba de abrir los ojos. Nayeli soltó un grito al cielo, un llanto de gratitud tan puro y poderoso que las enfermeras del pasillo tuvieron que secarse las lágrimas. Se arrojó a los brazos de Rodrigo, abrazándolo con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Rodrigo cerró los ojos y apoyó la barbilla en la cabeza de la joven, sintiendo que, por primera vez en 7 años, la aplastante culpa en su pecho desaparecía por completo. «¿Podemos verlo?», preguntó Rodrigo, con la voz ronca por la emoción. «Está muy débil y desorientado, solo 5 minutos, y de 1 en 1, por favor, el riesgo de infección es alto», advirtió el médico. Nayeli miró a Rodrigo y, con las manos temblando, dio un paso atrás. «Entre usted primero, señor, por favor, él tiene que saber quién lo trajo aquí. Yo necesito lavarme la cara, no quiero que me vea llorar más». Rodrigo tragó saliva, sintiendo que las rodillas le pesaban toneladas de plomo. Asintió lentamente. Las enfermeras le colocaron una bata quirúrgica estéril, guantes y un cubrebocas sobre su traje arruinado. Empujó la puerta de la habitación de aislamiento y entró. El silencio en el cuarto solo era roto por el pitido rítmico y constante del monitor cardíaco y el zumbido mecánico de la gigantesca máquina de diálisis que filtraba la sangre de don Anselmo. El anciano estaba acostado en la cama ergonómica, cubierto con sábanas blancas y cálidas. El tono gris de la muerte había abandonado su rostro, dando paso a una palidez cansada pero viva. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, marcadas por el sol del campo y el sufrimiento, estaban medio abiertos, mirando el techo brillante. Rodrigo caminó a paso lento hacia la cama. Se quitó el cubrebocas despacio, queriendo que el anciano viera su rostro por completo. Don Anselmo giró la cabeza con lentitud, arrastrando la mirada por la habitación hasta encontrarse con el hombre de traje parado junto a su cama. El anciano parpadeó. Su mente, recién salida del coma inducido por las toxinas, estaba procesando la realidad. Miró el rostro de Rodrigo. Su mirada se detuvo en las facciones duras, en los ojos oscuros, y finalmente se clavó en la pequeña cicatriz blanca que cruzaba la ceja derecha del millonario. La respiración del anciano se aceleró bajo la mascarilla de oxígeno. Levantó una mano temblorosa, conectada a múltiples cables y vías intravenosas, apuntando hacia Rodrigo. «Tú», susurró don Anselmo, con una voz rasposa, casi inaudible, pero cargada de una certeza absoluta. «La noche de la tormenta. El muchacho del carro azul». Rodrigo no pudo aguantar más. El hombre de hierro, el gigante corporativo que hacía temblar a los banqueros, se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama del hospital, agarró la mano del anciano con ambas manos y apoyó la frente contra las sábanas blancas, rompiendo en un llanto descontrolado, un llanto de niño perdido que por fin encontraba el camino a casa. «Soy yo, don Anselmo, soy yo», sollozaba Rodrigo, besando los nudillos huesudos del anciano. «Perdóneme, por favor, me tomó 7 años encontrarlo. Lo busqué por todos los hospitales y ministerios después de que salí de terapia intensiva,
Pero usted no dejó ni un nombre. Se fue sin cobrar el seguro, se fue sin pedir nada. Y yo dejé de buscar. Me dejé cegar por el dinero, por las empresas. Rodrigo levantó el rostro, empapado en lágrimas, mirando al anciano con una vergüenza que le quemaba el alma. Mientras yo construía edificios de cristal y compraba aviones, la niña que corrió bajo la lluvia para salvarme la vida estaba limpiando los baños de mis oficinas. La trataron como basura en mi propio edificio para comprarle unas aspirinas a usted. Yo estaba en la cima del mundo y usted se estaba muriendo de hambre en un piso de cemento. Soy un miserable. No merezco la vida que usted me dio. Don Anselmo observó al millonario llorar. No había rencor en los ojos del viejo campesino. No había rabia por los años de pobreza ni por el trato que recibió su hija. Solo había una infinita y profunda sabiduría de un hombre que entendía el valor real de la existencia. Con un esfuerzo supremo, don Anselmo sacó su mano del agarre de Rodrigo y la posó suavemente sobre el cabello del magnate, acariciándolo como un padre acaricia a un hijo arrepentido. «Llora, muchacho. Saca todo ese veneno que traes cargando», dijo don Anselmo con la voz pausada. «Escúchame bien. Yo no rompí los vidrios de ese carro retorcido para que me dieras un premio. No me metí entre el fuego para que me compraras una casa o me dieras dinero. El deber de un hombre bueno es no dejar que el mundo se apague cuando puede hacer algo. Yo vi a un muchacho joven con toda una vida por delante, sangrando en el pavimento. Eso era todo lo que importaba». El anciano tosió débilmente y sonrió con una ternura que hizo añicos el corazón de Rodrigo. «No hay deudas de dinero entre nosotros, Rodrigo. El destino es terco. Mi Nayeli sufrió, sí, le tocó cargar una cruz muy pesada por mi culpa, por mis riñones viejos que ya no sirven. Pero mírame ahora, Dios te puso en esa silla hoy, a la hora exacta, para que ella te encontrara. Si te tomó 7 años o 7 días, no importa, estás aquí. Nunca más van a sufrir, se lo juro por mi vida», juró Rodrigo apretando la mano del anciano contra su pecho. «Nayeli jamás volverá a tocar un trapeador, jamás le faltará una medicina. Sus deudas están pagadas. Esta cama de hospital es suya el tiempo que la necesite. Le debo la sangre que corre por mis venas, don Anselmo, y voy a pasar el resto de mis días asegurándome de que usted y ella vivan como reyes». Don Anselmo sonrió, cerrando los ojos con tranquilidad, sintiendo que por primera vez en años el miedo a dejar a su hija desamparada se había desvanecido. «No necesitamos ser reyes, muchacho», susurró el anciano. «Solo necesitamos dejar de tener miedo de que llegue el mañana. Y gracias a ti hoy puedo dormir en paz. Ve por ella, ve por mi niña, que debe estar temblando allá afuera. Dile que su viejo es terco y que todavía no me voy a morir». La deuda pagada. Habían pasado 3 meses desde la tormenta perfecta que sacudió el piso 50 del corporativo Cifuentes. 3 meses donde el mundo corporativo aprendió a base de terror que la soberbia ya no tenía lugar en las oficinas de cristal. Esteban Quirós había enfrentado demandas devastadoras y había desaparecido de la ciudad, en la bancarrota absoluta y con antecedentes penales. Una lección imborrable para cualquiera que se atreviera a humillar a la clase trabajadora de la empresa. El sol de la tarde bañaba la entrada del inmenso rascacielos. Las puertas giratorias de cristal relucían de manera impecable. Por esa misma puerta, cruzando el imponente lobby de mármol, caminaba Nayeli Villeda. Pero ya no era la muchacha aterrorizada, encorvada y aplastada por el peso de la miseria. Ya no llevaba el uniforme azul desteñido, ni los pesados guantes amarillos de goma, ni los tenis con las suelas rotas. Nayeli caminaba erguida, con la cabeza en alto. Llevaba puesto un conjunto elegante de pantalón de vestir gris claro, una blusa blanca impecable y zapatos de tacón bajo. Su cabello, antes atado en una trenza apresurada y polvorienta, ahora caía libre y brillante sobre sus hombros. Pero el cambio más radical no estaba en su ropa, estaba en sus ojos.
La oscuridad del pánico y la desesperación se había borrado por completo. En su lugar brillaba una luz de esperanza inquebrantable, una seguridad que solo te da saber que el mañana está asegurado. En sus manos no llevaba una cubeta amarilla, sino una carpeta de cuero fino con el logo de la mejor universidad privada de Monterrey, donde acababa de iniciar su carrera en administración de empresas médicas. Los guardias de seguridad del lobby, los mismos que antes la ignoraban por ser la muchacha de la limpieza, ahora se cuadraban al verla pasar y le daban los buenos días con un respeto reverencial. Ella les sonreía amablemente a todos, saludándolos por su nombre, sin olvidar jamás de dónde venía. Nayeli entró al elevador privado. Subió directamente al piso 50. Las puertas se abrieron y caminó por el pasillo. Nadie corría, nadie gritaba. Las secretarias le sonreían al pasar. La atmósfera de terror había sido reemplazada por un ambiente de respeto profundo. Llegó a la pesada puerta de cristal de la oficina principal. Abrió sin tocar. Adentro, detrás de su inmenso escritorio de roble, estaba Rodrigo Cifuentes. El CEO levantó la vista de un contrato multimillonario. Al verla, su rostro serio se iluminó con una sonrisa genuina. La sonrisa de un hombre que había encontrado la paz en su propia alma. «Llegas tarde a nuestro reporte semanal, señorita Villeda», bromeó Rodrigo, cerrando su computadora portátil y poniéndose de pie. «¿Cómo te fue en tu primer examen de contabilidad?» «Saqué 95, señor Cifuentes. Le juro que estudié toda la madrugada, pero las fórmulas financieras se me cruzan un poco», respondió Nayeli riendo, una risa cristalina y libre de deudas. «Aunque el profesor dijo que mi análisis de reducción de costos hospitalarios fue el mejor de la clase. No esperaba menos de ti. Cuando te gradúes, la silla del director de operaciones de nuestras clínicas filantrópicas tiene tu nombre», dijo Rodrigo caminando hacia ella. Luego, su tono se volvió suave, casi reverencial. «¿Cómo está el jefe?» Los ojos de Nayeli brillaron con lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad abrumadora. «Está en el jardín», respondió ella, con la voz cargada de gratitud. «Ayer el jardinero plantó los rosales que mi papá quería. Está conectado a la máquina de diálisis portátil en el porche, leyendo el periódico y tomando el sol. El doctor dijo que sus niveles están perfectos y que ha ganado 4 kilos. Señor Cifuentes, la casa de campo que nos dio, el fideicomiso médico, todo esto». Nayeli no aguantó más. Dejó caer su carpeta en el sofá blanco y abrazó a Rodrigo con fuerza. «Gracias. Todos los días le doy gracias a Dios por usted. Usted nos salvó la vida». Rodrigo le devolvió el abrazo, cerrando los ojos y sintiendo una paz que los miles de millones en su cuenta bancaria jamás pudieron comprarle. El olor a miedo y tragedia de aquella mañana se había transformado en el aroma de un futuro brillante. Se separó lentamente de ella, sosteniéndola de los hombros, y la miró a los ojos con la determinación de un hermano mayor. «Te equivocas, Nayeli», dijo Rodrigo, con la voz profunda y serena, llena de una verdad absoluta. «Yo no los salvé a ustedes. El dinero no salva a nadie, solo compra tiempo. Tu padre me salvó a mí hace 7 años, sacándome de un infierno de fuego en la carretera. ¿Y tú? Tú me salvaste a mí hace 3 meses, durmiéndote en esa silla de mi oficina. Me salvaste de convertirme en un monstruo vacío al que solo le importaba el dinero y el poder. Ustedes me devolvieron el alma que había perdido». Rodrigo caminó hacia su escritorio, tomó su saco azul marino y se lo puso sobre los hombros. «Vamos», le dijo a la joven indicándole la salida de la oficina. «Don Anselmo me prometió que hoy iba a cocinar asado de puerco para comer, y si no llego temprano a su casa de campo, es capaz de correr a mi chofer a escobazos por impuntual». Nayeli soltó una carcajada brillante tomando su carpeta. Juntos caminaron hacia las puertas de cristal, dejando atrás la imponente oficina que alguna vez fue un símbolo de terror clasista. Mientras las puertas del piso 50 se cerraban detrás de ellos, el inmenso ventanal de la oficina quedó iluminado por el sol del mediodía.
Allí estaba la silla de cuero ejecutiva, vacía, impecable. Ya no era un trono inalcanzable de arrogancia. Se había convertido en el recordatorio permanente de que la verdadera riqueza de un ser humano no se mide por los rascacielos que posee, ni por los millones en su cuenta del banco, sino por la capacidad de recordar quién le tendió la mano cuando estaba roto y tener el valor, el honor y la decencia de nunca jamás darle la espalda a su propio pasado. El destino había cerrado el círculo. La deuda de sangre, por fin, estaba pagada.